Mi nombre es Diana Gómez, soy coordinadora de carreras del ICA y bueno, nuevamente en nombre del instituto les doy la bienvenida a todos y les agradezco estar hoy aquí, particularmente a los expositores. Hoy tenemos dos expositores sí, de lujo. Por un lado, Pablo Borna, ¿sí? El doctor Pablo Borna, abogado de la UBA y especialista en Derecho Aduanero, y el doctor también Juan Bernabé Araos, abogado también y diplomado en Derecho Aduanero. Así que bueno, el tema que nos compete hoy es un tema de suma importancia para todo lo que es el área aduanera y el comercio exterior. Y bueno, lo más interesante de la charla también es que vamos a estar exponiendo algunos puntos que tienen que ver con la teoría y extrapolándolos al plano práctico. Así que ahí veo que se está sumando más gente. Así que bueno, sin, digamos, robar más tiempo a los expositores que tenemos hoy, vamos a iniciar la charla. Lo que yo les pido, como una forma de organización, es que a medida que ustedes vayan teniendo dudas o consultas, o se las escriben por un lado, o las pueden ir posteando en el foro, en el chat, mejor dicho, que tenemos acá, del Google Meet, y bueno, yo al final de la charla probablemente ya las voy a ir leyendo. Si hay muchas, vamos a elegir algunas, muchas veces cuando se repiten y demás, y si podemos contemplar todas las dudas, mejor. Pero yo las voy a ir tomando nota, así que no se preocupen. Bueno, sin robar más tiempo, les doy la bienvenida nuevamente, les agradezco y les doy la palabra a los expositores. Bueno, muchas gracias a Diana. Bueno, muchas gracias a Lika por darnos la oportunidad de exponer aquí en una tan prestigiosa casa de estudios, ¿sí? Y bueno, yo particularmente le doy las gracias a mi compañero, el doctor Juan Araos, por estar acá acompañándome en esta charla. Para hablar de infracciones aduaneras y del procedimiento para las infracciones aduaneras, lo primero que tenemos que saber es de dónde surge la jurisdicción, ¿sí? Y las facultades, en definitiva, que tiene la aduana para poder emitir una resolución que termine condenando por una infracción aduanera. Como ustedes saben, en nuestro país existe lo que es la separación de poderes, tenemos tres poderes, y la jurisdicción como la facultad de decir el derecho, ¿sí? De juzgar algo, en principio está reservada, ¿sí? Al Poder Judicial, no al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo y todos sus organismos dependientes, como lo es la aduana, que dependen en definitiva del Poder Ejecutivo porque dependen también del Ministerio de Economía y de la AFIP, como organismo autárquico dentro de lo que es el Estado Nacional, ¿sí? En última instancia, siempre jerárquicamente están debajo de la estructura del Ejecutivo Nacional. Entonces, la realidad es que por esto de la separación de poderes, y particularmente porque así lo disponen los artículos 18, 109 y 116 de la Constitución Nacional, en principio no podrían emitir actos mediante los cuales ejerzan una función jurisdiccional, como esta facultad de decir el derecho. Bien, esto realmente fue pensado de esta manera, pero fue de alguna forma alivianado este principio general de que no pueden emitir un acto de carácter jurisdiccional a partir de cierta jurisprudencia de la Corte Suprema. La más importante, para señalar alguna, fue Fernández Arias Compogio, ¿sí? Que fue un fallo del año 1960 que estableció la posibilidad de los entes administrativos de que puedan dictar una resolución administrativa que condene o absuelva, ¿sí? En función de la especialidad que tiene, por ejemplo, en este caso la aduana, ¿sí? En respecto de la materia aduanera, y por otro lado, siempre que haya una revisión suficiente en el Poder Judicial. Es decir, en última instancia siempre se debe poder acceder por la vía de apelación a revisar ese acto administrativo que dicta la aduana en la justicia, ¿sí? Después de Fernández Arias Compogio vinieron una serie de fallos
en igual dirección, entre los cuales te podríamos llegar a citar Coria Elsa Rosa, Rosales Gabriel Telesforo con Sociedad Anónima Ascurrena Tucumán, La Trinidad, Cámara Gremial de Productores de Azúcar, Carlos María Fernández, Ojeda, Madala, Octavio Di Salvo con Habeas Corpus, Complejo Agroindustrial San Juan, Distribuidora Gas del Norte, Litoral Gas Enargas, Ángel Estrada, y luego vinieron otros más. El último fallo, o el fallo más importante de todos estos, es Ángel Estrada, ¿sí? Que fue el año 2005. Y de antes de eso, el que hace un cambio radical en la situación como se venía viendo fue Fernández Arias Compogio. Es decir, que los dos fallos más importantes, aunque todos van más o menos en la misma dirección, siempre se le suele dar Fernández Compogio y Estrada. Bueno, a ver, entonces tenemos fallos de la Corte que dicen que la aduana, o como mejor dicho, cualquier organismo administrativo, de lo cual intuimos la aduana también, pueden emitir actos jurisdiccionales, decir el derecho y juzgar algo, ¿sí? Para decirlo en términos claros. Bueno, esto fue reflejado también en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que es la Ley 19.549, en los artículos 7A y 3 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, por cuanto, si para que pueda un organismo administrativo dictar estos actos, necesita obviamente estar investido por ley de la competencia para poder hacerlo. Básicamente, si la aduana dictara una sanción por infracción cambiaria, no sería competente, porque eventualmente el organismo que tiene la competencia instituida por ley para hacer eso sería el Banco Central. Y viceversa, el Banco Central no podría decir el derecho respecto de una cuestión que es aduanera. Esto que parece tan obvio no es tan obvio, ¿sí? Porque a veces esos límites de hasta cuándo es una cuestión cambiaria y hasta cuándo es una cuestión vinculada al derecho aduanero se pueden llegar a trastobillar o se puede llegar a confundir. Fíjense que el 954C del Código Aduanero prevé la infracción de declaración inexacta cuando hay una diferencia de ingreso, ¿sí? En más o en menos, ¿sí? De divisas, ¿sí? Eso ha generado un montón de casos en los cuales la aduana ha intervenido, ¿sí? Finalmente se revocaron los actos administrativos por decir que no porque la aduana carecía de competencia, porque estaba juzgando algo que estaba en la órbita del Banco Central. Entre ellos tenemos varios casos, los casos Atanor, de las 5 salas del contencioso administrativo, es decir, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, que revocaron todas las resoluciones dictadas por la aduana, que lo que hacía era imponer una multa por 954C, con lo cual no es tan fácil. Y entonces vamos a ver de dónde surgen particularmente, porque el 7A y el 3 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos establecen tangencialmente, el 3 por ahí un poco más claro, que la competencia debe ser delegada por ley. Una ley tiene que decir quién es competente. Bueno, en nuestro caso, el Código Aduanero en el 1018, apartado 1, prevé que en los procedimientos por infracciones, por impugnaciones y ejecuciones en sede administrativa corresponderá conocer y decidir en forma originaria al administrador de la aduana en cuya jurisdicción se hubiere producido los hechos. ¿Esto qué quiere decir? Que la competencia aduanera para decir el derecho en las infracciones, ¿sí? Viene dado por el artículo 1018, apartado 1 del Código Aduanero, ¿sí? Y obviamente va de suyo que acorde a la jurisprudencia de la Corte Suprema, siempre va a tener que haber una instancia de apelación, ¿sí? O se va a tener que poder revisar mediante apelaciones, se tiene que poder llegar a una instancia judicial. Va de suyo que esto está previsto en el 1132 del Código Aduanero y también cuando hay supuestos que no encuadran ahí, se podrá ir por la vía del 23A, que es la impugnación judicial de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, aplicable porque el 1017 del Código Aduanero dice que en el procedimiento ante la aduana resulta de aplicación supletoria para todas aquellas cosas no previstas, ¿sí? La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
Dicho esto, tenemos que pasar a la naturaleza de las infracciones aduaneras, ¿sí? Y saber mínimamente qué es una infracción aduanera. Bueno, el 892 del Código Aduanero establece claramente que a los efectos de este código el término infracción se equipara al de contravención, ¿sí? Y es una figura satelitaria, ¿sí? Bastante más abierta que las que están previstas como delitos, ¿sí? Que cuando hablo de delitos me refiero a contrabando y encubrimiento de contrabando, y recepta todas aquellas vulneraciones al control, ¿sí? Que no están alcanzadas específicamente por la norma de contrabando, que es más cerrada y más clara. Tiene que decir más, o sea, estas también tiene que decir exactamente cuál es la conducta punible. Los tipos penales abiertos no nos gusta a nadie, quiere decir que los tipos penales colectivos no nos gusta a nadie, donde pueden ingresar distintas conductas, sino que la conducta tiene que ser clara y determinada, porque si una cosa no sabemos que constituye infracción o delito, ¿sí? Entonces, la verdad es que si no está previsto como tal antes de que el hecho se realice, principio de legalidad, no debería poder juzgarse como tal, porque yo no podía saber que eso iba a ser delito. Si vienen el día de mañana y me dicen que hablar por Zoom con los auriculares, como estoy yo ahora, es delito, bueno, va a ser a partir del día de mañana. Hoy, que nadie dijo nada, yo básicamente puedo usarlo sin problema y no es delito, ni infracción, ni nada que tenga naturaleza penal y que pueda ser reprimido. ¿Me explico? Entonces, esto es lo mismo. En las infracciones aduaneras, para que haya infracción, tiene que estar prevista la conducta como infracción, ¿sí? Y en el derecho penal es lo mismo y mucho más estricto también. ¿Por qué? Y porque hay penas privativas de la libertad, son penas serias. Cambio, las cuestiones vinculadas a las infracciones aduaneras son contravenciones, lo dice el mismo código. ¿Tienen naturaleza penal? Sí, tienen naturaleza penal. ¿Siguen los mismos, todos estos requisitos? Sí, pero están un poquito más diluidos, llamémosle, no es tan puro, ¿sí? Es como que es un poquito menos estricto que en el derecho penal puro, en el tema de las infracciones, pero sin duda alguna la naturaleza es penal. Bueno, también tiene que ver con el grado de afectación del bien jurídico tutelado, que en materia aduanera siempre es el control, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estas situaciones, va a haber una infracción o un delito. Las infracciones son, digamos, menos lesivas, ¿sí?, del bien jurídico tutelado que el delito. ¿De dónde surge esta naturaleza penal? Yo digo que es así, no, yo digo que es así porque otros lo dijeron antes que yo, que tienen autoridad para decirlo. Me refiero concretamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en el caso Wolfsanski-Herch, fallos 267-457, fallo Miras-Guillermo, fallo 287-76, papelera Hurlingham, fallos 288, 2.356. Todos ellos dijeron que las infracciones aduaneras tienen naturaleza penal. Esto no es una invención del derecho aduanero. En el derecho tributario, sin ir más lejos, pasó lo mismo con el caso Parafina del Plata, fallo 271-297. ¿Sí? Aclarado que tiene naturaleza penal, se van a aplicar muchas reglas y no todas las del derecho penal. ¿Por qué digo muchas reglas y no todas? Porque hay algunas reglas que por ahí se aplican también, pero con menor intensidad que en derecho penal puro. Ya lo vamos a ver. Ahora bien, para entrar en el procedimiento para las infracciones aduaneras, tenemos que hablar de algunas cuestiones generales que tienen que ver con el procedimiento en cuestión, ¿sí? Por ejemplo, antes de entrar al ejemplo, esto es un curso que empezamos con una parte teórica y vamos a tratar de llegar a cuestiones prácticas que ocurren en, en el desenvolvimiento real, ¿no? En la relación real entre un importador o exportador y la aduana. Esto que voy a explicar son cosas que ocurren, ¿no? Y vamos a ver algunos principios para darnos cuenta cómo operan en el procedimiento para las infracciones. Por ejemplo, el 896 del Código de Honor establece que la norma que rige específicamente el caso desplazará la que lo pudiera comprender en forma genérica, ¿sí? Bueno, el artículo 9 de la ley 21.453, ¿sí? Y el artículo 969 del Código Aduanero, para todas aquellas operaciones
vinculadas con la ley de granos, 21.453. El 969, ¿sí? Describe una conducta que realmente es muy similar a la conducta que describe el artículo 9 de la 21.453, ¿sí? Quedémonos con el concepto, es una infracción a la ley de grano, cuando uno no exporta la cantidad comprometida en la declaración jurada de venta al exterior. No voy a leer el caso concreto porque no tiene sentido, pero las dos estarían estableciendo una misma pena, ¿sí? Una de forma más genérica y otra de forma más específica. Obvio, la ley de grano es la 21.453 y el artículo 9 está dentro de la 21.453 que está previsto para las transgresiones, obviamente, a la ley 21.453. Y el Código Aduanero, de una forma más genérica, incluye esa misma situación, ¿sí? Entonces, la diferencia está en que mientras el Código Aduanero establece una multa del 10 al 20%, la ley de granos establece una multa del 15% directamente. Entonces, ¿cuál de las dos aplicamos? ¿La del 10% o la del 15%? O sea, la mínima del 10% que puede ir hasta el 20% o la del 15%. Bien, ahí veremos qué es lo que dice la jurisprudencia en este caso, ¿sí? ¿Cuál es la más específica? Si hay otros principios en juego o no. Bueno, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, cuidado, porque el 899 dice, si la norma penal vigente al tiempo de cometerse la infracción fuera distinta a la que estuviera vigente al pronunciarse el fallo o el tiempo intermedio, se aplicará de resultar más benigna al imputado. No surtirá ese efecto la que modificar el tratamiento aduanero fiscal de la mercadería. O sea, si tengo una norma más benigna, el principio penal, que no es solo del derecho aduanero, sino que es un principio penal en general, te dice, si hay dos normas y una es más beneficiosa, le vas a tener que aplicar la más beneficiosa. Pero por otro lado, tengo otra norma en el mismo lugar que dice, si tengo una más específica, por principio de especificidad, aplicaré la más específica. Hay un conflicto, ahí se puede interpretar de dos maneras. Se aplica la norma más benigna en favor del administrado, es decir, del importador o exportador, o se va a aplicar la norma especial que establece una condena que es más dura que la otra. ¿No? Bueno, la realidad es que el 898, ¿sí? Cuando trata el tema, dice, salvo disposición especial en contrario, en caso de duda deberá estarse a lo que fuera más favorable al imputado. Otra vez pareciera decirnos, si hay duda, tenemos que ir a la norma más favorable. Viniera a reforzar esta idea de que hay que aplicar la norma penal más benigna, ¿no? Sin embargo, al final de la norma dice, al principio, perdón, dice, salvo disposición penal en contrario. O sea, si hay una disposición penal que dice que hay que aplicar determinada norma y no otra, entonces no se va a aplicar esto de el principio de duda en favor del administrado, importador o exportador. Yo les voy a decir lo que resuelven las cámaras, lo que resolvieron algunas cámaras de apelaciones en lo contencioso administrativo. Por ejemplo, en el caso Viega, expediente 62.928 del 2019, de agosto de 2020, la Sala 5 resolvió que no, había que aplicar la norma más específica. De igual forma, en GEAR, SACIFI, expediente 1485 del 2015, en marzo de 2016, la Sala 3 dijo lo mismo que la Sala 5, dijo, va la más específica, no la norma penal más benigna aquí. De igual forma, en Kremer y Asociados, ¿sí? En el expediente 20.410 del 2018, se estableció también que iba la más específica, y esta fue la Sala 2. Me faltan dos salas más que no sé cómo fallaron, puede ser que hayan fallado igual o puede ser que no. La cuestión es que nos encontramos con principios dentro del Código Aduanero que depende cómo los apliquemos y cómo los razonemos, podemos llegar a una solución u otra. Esto solo demuestra que en el derecho no es como en las matemáticas y que realmente depende de qué lado de la biblioteca uno se ponga. El punto es que tenemos que saber cuáles son los dos planteos, cuáles son los razonamientos,
y pensarlos nosotros mismos, eh, y bueno, y formarnos una opinión, porque los jueces son hombres y como todo hombre se equivocan muchas veces. Entonces, hay algunas cosas que no admiten cuestionamiento, que son muy claras, y hay otras que están en un gris que nos puede llevar a enrolarnos en una postura o en la otra, pero siempre con honestidad intelectual, ¿no? Respecto de otro tema que suele traer problemas, por ejemplo, dentro de estos principios generales está el principio del doble juzgamiento en materia de infracciones aduaneras. Por ejemplo, el 897 dice que nadie puede ser condenado, sino una sola vez, por un mismo hecho previsto como infracción. Y el artículo 5 del Código Procesal Penal habla de persecución única y dice que nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por el mismo hecho. Fíjense que uno habla de que nadie puede ser condenado, el Código Aduanero, dos veces por un mismo hecho previsto como infracción, lo cual implica que si ya me condenaron una vez por infracción, no me van a poder volver a condenar por infracción, y nada más. Y el artículo 5 del Código Procesal Penal Federal me establece persecución única, dice, nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por el mismo hecho. O sea, no es lo mismo perseguir que condenar. Mientras condenar implica un juzgamiento, perseguir implica que si me sobreseyeron, ¿sí? Me pueden llegar a iniciar un nuevo sumario por una infracción o por otra cosa, porque no fui condenado. Este es un principio general del derecho penal que se llama non bis in idem, ¿sí? Bueno, en realidad el Código Aduanero lo recepta, pero en materia de infracciones lo aliviana un poco a lo que es el derecho penal en general. Esto pasó también en Autos Rodríguez Oscar con DGA, expediente del Tribunal Fiscal 17746 del 2003, donde se estableció que el principio non bis in idem impide la doble persecución en causas sucesivas, pero no prohíbe el juzgamiento por distintas instancias mediante recursos previstos en el ordenamiento dentro de un proceso único. Notemos que los tratados internacionales mencionados, artículo 8, apartado 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, apartado 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se refiere al requisito de sentencia firme para la procedencia del principio. Este argumento, ¿sí?, que lo dijo la doctora Catalina García Vizcaíno en este fallo, que yo expliqué antes, fue repetido por la misma jueza en la economía comercial, expediente 15733, en Minacián Juan Miguel, expediente 7895, que está acumulado al 7896. Si queremos complejizar el tema, tendríamos que reflexionar también en que la Constitución Nacional no prevé originalmente de manera expresa la garantía del non bis in idem, pero sin embargo, con arreglo al artículo 33 de la Constitución Nacional, se entiende que es una garantía no enunciada o innominada que surge del sistema republicano de Estado democrático y de derecho. Asimismo, a partir del año 94, con la incorporación de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, ¿sí?, acuérdense que el 75, inciso 22, incorpora todos estos tratados de derechos humanos, entre ellos se incorpora el artículo 8, inciso 4, que dice: el inculpado absuelto por sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. O sea, el inculpado absuelto por sentencia firme, dice. Entonces, no me dice aquel que fue condenado no podrá volver a ser perseguido, me dice el inculpado absuelto, aquel que fue perseguido penalmente y fue absuelto, no lo pueden volver a perseguir penalmente. Eso implica que si por contrabando no me condenan, después no me puedan iniciar un procedimiento por infracciones. Bueno, la verdad es que podemos discutir otra vez una hora sobre este tema, ¿sí? La realidad es que no existen en derecho lo que se llaman derechos absolutos, todos los derechos se reglamentan en cierta medida, y ningún derecho tiene una preeminencia absoluta, sino que puede en algún punto suavizarse. Lo mismo las garantías constitucionales como estas. En el caso concreto, lo que tendríamos que pensar es si el 897
el 897, como lo vimos al principio, puede de alguna manera ser suavizar de alguna forma este principio general del non bis in idem. Bueno, van a haber voces de los que son más garantistas que te van a decir que no puede ser suavizado en forma alguna, que las garantías constitucionales y más la que impide el doble juzgamiento tiene que ser respetada a rajatabla, y van a haber los que pensaran que, cuando hay una ley que lo está reglamentando para el caso concreto de las infracciones aduaneras, por ser una norma especial, ha de poder respetarse esa norma especial y tiene que aplicarse con los alcances que le dio el legislador, porque eso fue lo que quisieron, ¿no? Bueno, esto también va acorde a un fallo muy importante que es de la Rosa Vallejos, en materia aduanera, que es del año 83, ¿sí? Y que tiene que ver con esto de que si hay una causa penal, hay que esperar la sentencia, ¿sí? Y si sobresee, luego la aduana podrá perseguir, pero no se va a poder hacer en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en este caso no hablamos de una infracción aduanera, sino de las accesorias al contrabando, que no es lo mismo. ¿Sí? Pero este aquí que tenemos el problema de que los procedimientos aduaneros son largos y los procedimientos judiciales también, y que muchas veces la acción que se ejerce en sede penal, si no está hecha la denuncia en sede infraccional, la verdad es que puede prescribirse. Sentado esto, mi idea es pasar un poquito al procedimiento para las infracciones, ¿sí? Respecto del procedimiento para las infracciones, les cuento que empieza en el 1080 del Código Aduanero, se aplica para todas las infracciones aduaneras, excepto la del 1053E, que es la multa automática, que va por el procedimiento de impugnación, por eso dije 1053E. ¿Sí? Y que se establece, ¿no?, en el 1101, que cumplida ciertas etapas y ciertos recaudos que trae el 1094, que es el que regula la corrida de vista, se va a hacer una corrida de vista al administrado para que se defienda. ¿Sí? Sobre esto les va a hablar el doctor Arauz, ¿sí? Sobre la corrida de vista. ¿Por qué? Porque es el acto más importante que tenemos dentro del procedimiento para las infracciones. ¿Por qué? Porque cuando se les corre vista a ustedes, ustedes tienen el derecho de defensa para ejercer. Ahí ustedes tienen que decir por qué no cometieron la infracción. Y también tienen que pensar qué estrategia van a utilizar, ¿sí? De ahí para adelante. Recuerden que en materia de infracciones, en materia administrativa, en los procedimientos administrativos aduaneros, siempre se necesita patrocinio letrado, con lo cual tienen no solamente que pensar si tienen razón y por qué tienen razón, sino cuál es el procedimiento que más les puede convenir, que para eso tienen un abogado al lado. Sobre este punto va a hablar el doctor Arauz. Yo voy a pasar el tema de la corrida de vista y voy a explicar un par de cosas que vienen después, para después dejarle la palabra a Arauz. ¿Cómo se notifica? Del 1001 al 1017, disposiciones generales, va a ser por SIGNEA, que es el sistema electrónico, pero puede pasar que hay algunos administrados que no tengan SIGNEA. Por ejemplo, viene un pasajero por Ezeiza que nada tiene que ver con la aduana y no tiene constituido domicilio en SIGNEA. Bueno, en ese caso va a haber una notificación física, ¿sí? La antigua notificación común y corriente. Los plazos son perentorios, artículo 1006 del Código Aduanero, inspirado en el 155 del Código Procesal Civil y Comercial, ¿sí? ¿Y cómo se cuentan los plazos? 1007, ¿sí? Todos los plazos procesales siempre van a ser días hábiles y los que no son procesales, ¿sí?, van a ser hasta 30 días hábiles y más de 30 días corridos, ¿sí? Y obviamente tienen el beneficio de presentar a las dos primeras del otro día, artículo 1008 del Código Aduanero. ¿Qué pasa si no constituyo domicilio? Bueno, si no constituís domicilio, se te va a tener por notificado en la forma del 1003, inciso G del Código Aduanero.
¿Cuál es el tema? El 1003 inciso G dice, los actos enumerados en el 1012, como así también aquellos de cuya notificación se dispusieron en los procedimientos regulados en el Código Aduanero, deben ser notificados por alguno de los siguientes medios. Y el inciso G dice, por otro medio postal que permita acreditación de recepción o comunicación del acto que se tratare. Esto está mal. ¿Por qué? Porque este artículo fue reformado por el artículo 253 de la ley 27430 el 29 de diciembre del 2017, ¿sí? Y el inciso G, en realidad era el inciso H, que dice en forma automática los martes y viernes, ¿sí? Que es el Ministerio Ley del 133 del Código Procesal Civil y Comercial, ¿no? Y como incluyó los medios electrónicos, que antes no estaba, ¿sí? Forma presencial, por cédula, por alguno de los medios electrónicos, ingresó el inciso D, que no estaba en la redacción original del año 82 del Código Aduanero, todos se corrieron hacia atrás un artículo, un inciso, digamos. Entonces, en realidad, el H, que era el antiguo G, ¿sí? Fue modificado, quedó como H y el otro quedó como G, ¿sí? Sin embargo, no modificaron los artículos anteriores, puntualmente el 1004. Entonces acá quedó como incoherente la fórmula. Tienen que interpretar que el 1004 se refiere al inciso G pre-reforma, ¿sí? Después, otra cosa que les quería comentar es, ¿qué pasa si no se cumple con el 1094 del Código Aduanero? Que ahora va a hablar Arao sobre eso. Bueno, si no se cumple con el 1094, se podrá declarar nula la corrida de vista y en muchos casos se puede llegar a prescribir la acción, ¿sí? Vamos a hablar bastante sobre esto porque es importante. Y luego, otros dos detalles que quería comentar es, ¿qué ocurre con la actualización de la pena por infracciones aduaneras? Artículo 924. La verdad es que no ocurre nada, porque por el principio de inocencia, hasta que no hay una sanción firme, no va a devengar intereses y por supuesto tampoco se va a actualizar. Con lo cual, cuando hablamos tanto del planteo de plazo razonable, yo me pregunto si esta situación perjudica o no la aduana y eventualmente si existe un agravio para la aduana. Es decir, si yo tengo para cobrar hoy 1.000 pesos y en vez de pagármelos hoy, me lo van a pagar en 10 años en Argentina, con la inflación que hay, la verdad es que yo no sé si esos 10 años me perjudicaron en realidad. ¿Sí? Entonces, tendríamos que pensar también en este principio del plazo razonable, hasta qué punto perjudica al administrado, ¿no? Y por último, lo que quería aclarar sobre el procedimiento para las infracciones es que una vez que se dicta la resolución aduanera condenatoria o absolutoria, hay una instancia, como les dije al principio, vinculada a la apelación en la justicia para revisar ese acto administrativo. ¿Bien? La pregunta es, el 1132 apartado 1 del Código Aduanero me permite a mí elegir entre ir al tribunal fiscal o ir a la justicia, que no es lo mismo, porque el tribunal fiscal depende del Poder Ejecutivo y la justicia no. Son dos procedimientos similares, pero con muchísimas diferencias en el medio. Ahora bien, la pregunta es, si yo tengo una cuestión constitucional que quiero tachar, yo creo que hay un tema constitucional en medio y me quiero defender planteando una inconstitucionalidad, por ejemplo, ¿no? ¿Tendría que ir al tribunal fiscal? Porque puedo elegir ir a la justicia que puede tratar la inconstitucionalidad y el 1164 del Código Aduanero me dice no puede tratar la inconstitucionalidad. Entonces, la otra pregunta es, ¿a dónde recurro? ¿Al tribunal fiscal o a la justicia contencioso administrativo? Bueno, indudablemente, si es el kit de la cuestión, el problema central es una cuestión vinculada a la constitucionalidad de las normas, lo más lógico sería que me vaya a la justicia contencioso administrativa y no hacia el tribunal fiscal que no puede declarar inconstitucionalidades. ¿Por qué aclaro esto? Porque cuando hacemos la revisión del acto administrativo, ¿sí? En este caso se puede elegir. No sucede lo mismo con las impugnaciones, que sí o sí van a ir al tribunal fiscal porque se va a apelar en los términos del 1132 del Código Aduanero, pero del apartado 2, no del apartado 1. Entonces, esta es la situación. Bueno, yo
Ahora los dejo con el doctor Araos, que les va a explicar un poquito esto de la corrida de vista, que es sumamente interesante y por ahí la podemos charlar, si les parece. Y al final hacemos las preguntas, si les parece. Bueno, buenas tardes. Gracias, Pablo. Gracias, Alica, por la oportunidad de ser parte de esta charla con un amigo, porque somos compañeros con Pablo. Así que, bueno. Me gustaría compartir la pantalla, Diana, si se puede. O Sí, cómo no me no. sale la opción. Tenés que ir a presentar ahora. A presentar ahora, ok. Sí. Listo. Bueno, tu pantalla. Acá está. ¿Estoy? ¿Ya se ve mi pantalla o no? Todavía no. Todavía no. Tendrías que No me da la poner opción, presentar toda la pantalla, ¿no te da la opción presentar toda la pantalla? Compartir toda la pantalla, creo. Sí. Compartir. A ver, no, compartir toda la pantalla no. Presentar tu pantalla. Ahí está. Me la cliqué. Listo. Bárbaro. ¿Se ve, no? Ahí está, sí, ahí perfecto. Se está empezando a compartir. Ok. Si lo podés agrandar un poquito más, mejor. Sí. Ahí inicié la presentación. Así que acá Buenísimo, se debería excelente. ver las diapositivas que preparamos. Se ve perfecto. Bueno, ahí está. Para hablar sobre el auto de apertura del sumario, un poco lo que yo le decía a Pablo al principio, cómo me gustaría explicarlo, es trazarlo al procedimiento como un camino, ¿no? Ese camino que se inicia con la denuncia, y donde le van a llegar las actuaciones al administrador. Ese procedimiento que tiene plazos. Y a su vez, para que ustedes, digamos, tengan una noción de algunos conceptos que no tienen por qué saberlo, digo yo, si a mí me empiezan a hablar de economía y no me explican en un gráfico qué es la X y qué es la Y, primero que todo no voy a entender nada. Entonces, les quería comentar un poco de qué se tratan algunos conceptos que después, a la hora de dilucidar qué es lo que se entiende a partir de lo que los legisladores plasmaron en el artículo 1094, ustedes van a necesitar de estos conceptos. Bueno, primero que es un acto administrativo. El acto administrativo ustedes lo ven por todos lados, porque el decreto que saca el presidente es un acto administrativo, cada resolución de la Administración Federal es un acto administrativo. Digamos, Julio Rodolfo Comadira enseñó que es toda declaración de un órgano del Estado o de un ente público no estatal emitida en ejercicio de la función administrativa productora de efectos jurídicos directos e individuales respecto de terceros. Digamos, ese acto que emite, que sale de un órgano del Estado, va a tener un efecto directo en nosotros, en los administrados, en los particulares. ¿Y qué es la función administrativa, digamos? La función administrativa es, digamos, la función por autonomacia que ejerce la administración, el gobierno, digamos, es la gestión directa e inmediata del bien común y se diferencia de la función jurisdiccional, que fue la que explicó Pablo, en que tiene como propósito esencial la resolución de conflictos e intereses entre partes, la función jurisdiccional. Esta función se expresa mediante el procedimiento administrativo, que no es más que un conjunto de formas jurídicamente reguladas, cumplidas por y ante los órganos que ejercen esa función, tendientes a preparar la emisión de actos que satisfagan directa e inmediatamente el bien común. Este es el procedimiento del que estaba hablando Pablo y del que nosotros nos vamos a situar en este hito
procesal que es la apertura de la auto de instrucción. Bueno, el acto administrativo, todo acto administrativo, toda esta declaración de la administración, para ser válido debe tener una serie de requisitos que están establecidos en el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que son la competencia, la causa, el objeto, el procedimiento, la motivación y la finalidad. Son los elementos, digamos, constitutivos del acto, son elementos esenciales que hacen a la validez del acto administrativo. La nulidad, vamos a hablar de la nulidad. Pablo muchas veces le dijo, puede ser nulo, la nulidad del auto de instrucción deviene en la prescripción. Bueno, yo digo, ¿qué es la nulidad? La nulidad es la sanción legal que priva de sus efectos normales a un acto administrativo. ¿Y por qué? Porque tiene un vicio patente, un vicio esencial, un vicio en sus elementos constitutivos. Bueno, hay un profesor de Derecho Administrativo muy reconocido que explica que a partir de la sanción de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se da una división bipartita entre actos nulos y actos anulables. Los nulos detentan un vicio esencial, un vicio constitutivo en estos elementos que les expliqué recién, y los anulables, digamos que tendrían un defecto, puede ser formal, puede ser un defecto que no haga a la esencia del acto, y básicamente algunas diferencias están plasmadas acá, donde la principal es que los actos nulos no pueden ser saneados y los anulables sí. La nulidad del acto administrativo, que podría darse en el auto de apertura como un acto administrativo, constituye el grado máximo de invalidez. Bueno, las diferencias entre nulidad y anulabilidad, ya un poco les dije, y acá viene la nulidad procesal. La nulidad procesal puede definirse brevemente como el remedio que existe ante aquellos actos procesales que carecen de algún requisito indispensable que les impide lograr la finalidad a la cual están destinados. Digamos, para que haya una nulidad, tiene que haber un vicio y tiene que ser este acto carente de un requisito indispensable, de un requisito esencial. La nulidad procesal en el Código Aduanero. Vamos a ver, la nulidad expresada en el Código Aduanero para las infracciones está del artículo 1050 al 1052. Y el artículo 1050 que explicita que no se podrá declarar la nulidad de un acto de procedimiento si el mismo, no obstante su irregularidad, hubiera logrado la finalidad a la que estaba destinado. Seguidamente, el artículo 1051 explicita que la nulidad no podrá ser declarada cuando el acto hubiera sido consentido, aunque fuera tácitamente, por la parte interesada. Y dice, salvo disposición especial que fijare un plazo mayor, se entenderá que media consentimiento tácito, digamos, si nosotros los administrados notamos que ese acto tiene detento un vicio esencial, debemos plantearlo en el procedimiento para las infracciones como un incidente de nulidad dentro de los 5 días subsiguientes al conocimiento del acto con ese vicio. Esto es primordial, porque nosotros, en la participación que tendríamos ante la administración, ante el servicio aduanero, y constatamos que hay un vicio, que a ese acto que nos van a comunicar en la corrida de vista le falta un elemento esencial, nosotros lo deberíamos plantear dentro de los 5 días de tomar conocimiento. En el 1051, la doctrina ha dicho que, bueno, básicamente que el 1051 complementa, la norma establece el principio de convalidación de los actos defectuosos, en donde
si el interesado no hiciera esta aclaración dentro de los 5 días, convalida el acto irregular y luego no podrá ser cuestionado. Ahora vamos a ver la prescripción. ¿Qué es la prescripción? Yo digo, la nulidad, la prescripción, la planteo ante el servicio aduanero. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo, el transcurso de un plazo prolongado, produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho. Digamos, lo que permite es la extinción de los derechos o la adquisición de cosas ajenas. Esa es la prescripción adquisitiva que uno puede llegar a conocer cuando, no sé, se asienta en un terreno, empieza a pagar las cosas, pasa una determinada cantidad de años y adquiere el bien sobre los derechos reales de la adquisitiva, ¿no? Es el modo para adquirir un derecho, para liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que determina la ley. En nuestro derecho se reconocen dos tipos de prescripciones: la liberatoria, por la que se extingue la acción judicial para reclamar por el reconocimiento de todo tipo de derechos, y la adquisitiva, vehículo para la constitución de algunos derechos reales. Digamos, esta es la prescripción liberatoria de la cual habla el Código Aduanero en función de liberar a ese administrado de todo reproche o acción judicial que tenga el fisco para con él si pasan una determinada cantidad de años, que son 5. Ahora lo vamos a ver. La prescripción se debería oponer, digamos, yo como particular administrado debería oponer la prescripción al contestar la demanda en la primera presentación del juicio. Vamos a ver la prescripción del Código Aduanero. La prescripción del Código Aduanero está situada en la parte de la extinción de la obligación tributaria. El artículo 787 explica que la obligación tributaria aduanera se extingue por el pago, la compensación, la condonación y la prescripción, justamente esta posibilidad que tenemos que a partir del transcurso de 5 años de la acción del fisco para percibir tributos sin que se diera un accionar del fisco en pos de, prescribe esta acción del fisco. Esto es importante porque el código establece cuándo comienza este plazo, digamos, cuándo comienza el plazo de prescripción. Y dice: la prescripción de la acción a que se refiere el artículo 803 comienza a correr el 1 de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho grabado. Es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces se toma en cuenta el momento del hecho grabado y no el 1 de enero del año siguiente, que es donde se comienza el cómputo del plazo de 5 años. Y veamos el artículo 805, que es muy importante para los fines que vamos a explicar seguida. La prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: desde la apertura del auto del sumario. Digamos, acá vemos la importancia del auto del sumario a los efectos de suspender este plazo de 5 años de prescripción que impediría al fisco continuar con su acción sobre los particulares. En el título segundo del Código, para seguir hablando de la prescripción, en la parte de las infracciones aduaneras, cuando habla de la extinción de las acciones y penas, el artículo 929 dice: la acción para imponer pena por las infracciones aduaneras se extingue por amnistía, muerte del imputado, prescripción. O sea que también la prescripción extinguiría la acción del fisco para imponer penas. Pero la prescripción de la acción para imponer penas, lo determina el artículo 937 del Código,
se interrumpe este plazo por el dictado del auto por el cual se ordena la apertura del sumario. Digamos, por un lado suspende la acción del fisco para percibir los tributos y por otro lado interrumpe el plazo para imponer penas. La diferencia entre la suspensión y la interrupción devendría en que la suspensión se sigue computando el plazo previo a que se aperture el sumario y la interrupción daría comienzo a un nuevo plazo de 5 años. Vemos que para continuar con lo que vamos a explicar, quiero resaltar un par de conceptos que nos deja el doctor Barreira, que fue uno de los codificadores de los que, digamos, legislaron y formaron este cuerpo de artículos que se da en el código, ¿no? Que antes era una serie de normas dispersas que eran de difícil entendimiento hasta para los más avesados conocedores del derecho aduanero. A partir de la sanción del código aduanero se va a dar un mejor entendimiento de qué es el derecho aduanero y cómo se regula. El doctor Barreira propone como tema de mayor importancia para quienes deben conocer e interpretar las disposiciones del código y refiere al espíritu que surge del cuerpo legal. Entonces nos habla que el valor de una ley está en su espíritu, el espíritu de una ley es su alma, es la estructura de valores que marca su finalidad. En la estructura de un código, la sistematización, el método y las líneas rectoras de pensamiento que lo inspiran son su esencia. Y esto lo decimos porque después, al exponer textualmente el artículo 1094, es importante que para su entendimiento se tenga una lectura sistemática de ese artículo con el resto de los artículos del código. Dice Barreira, al explicitar la metodología del código, que se puso especial cuidado en la utilización adecuada de los tiempos verbales. Y esto lo pongo de resalto por lo que vengo diciendo. Es importante la utilización de los tiempos verbales para comprender qué quisieron decir los legisladores al sancionar el código y cada uno de sus artículos. Bueno, ahora vamos a pasar de lleno y nos vamos a adentrar en específicamente en el auto de apertura del sumario. ¿Cuál es el objeto del sumario? Esto está explicado en el artículo 1091. Dice, el sumario administrativo iniciado por la DGA tiene por objeto comprobar la existencia de la infracción aduanera, determinar los responsables, averiguar las circunstancias y la grabación de las penas y multas aplicables. Digamos, cuando le llegan las actuaciones al administrador, el administrador va a tener la posibilidad de desechar la idea de que se esté cometiendo una infracción o ordenar las medidas tendientes a dilucidar si hay una infracción y cuáles son los responsables. Esto es un poco, digamos, la importancia significativa del auto de apertura que encuentran la doctrina más calificada, quienes participaron de la formación del Código Aduanero en su Código Aduanero comentado, en el tomo 3, dicen la importancia radica, en primer lugar, porque importa la primera intervención del administrador, quien frente a la posibilidad de desestimar la denuncia o ordenar ampliar la investigación, resuelve disponer la apertura del sumario. Y en segundo lugar, porque constituye el acto previo a lo que mencionó Pablo,
constituye el acto previo a la resolución que dispone correr de vista de lo actuado a los presuntos responsables a efecto de que presenten sus defensas. Por eso es tan importante el auto de instrucción, porque va a ordenar las medidas que en definitiva son la base de que van a servir para que ustedes conozcan y se puedan defender ante la administración y seguidamente ante el Tribunal Fiscal o la Justicia Federal en su efecto. Dicen los codificadores, por eso vamos a ajustar esta disposición de manera que el administrado pueda conocer con carácter previo a la presentación de sus defensas, los hechos investigados, así como el resultado de la verificación, calificación de la valoración de la mercadería involucrada, así como también la liquidación de los tributos. Veamos textualmente el artículo 1094. El artículo 1094 reza: en la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputarán constitutivos de la infracción y dispondrá, digamos, textualmente establece que se determinarán los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción. Esto en el auto de apertura. Y ordena y dispondrá las medidas que estime pertinentes, que pueden ser medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos, que muy a menudo no se dan, la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y clasificación arancelaria y valoración de la misma, la citación al interesado tampoco, la clasificación arancelaria y la valoración de la misma sí, importante. La recepción de la declaración de los presuntos responsables, tampoco, pero podría llegar a disponerla. Y acá viene un elemento importante que ha encontrado, digamos, la jurisprudencia para tachar al acto de apertura como nulo y, digamos, que detenta un vicio constitutivo, porque habla de la liquidación de los tributos que pudieran corresponder como un elemento esencial del auto de apertura. Eso ha encontrado muchas veces la jurisprudencia, ahora vamos a ver, como para tachar de nulo al auto de apertura y por lo tanto prescripta la acción, porque si nada interrumpía el curso de la prescripción, si el auto de apertura, que como explicamos, es quien suspende o interrumpe el curso de la prescripción, si este auto de apertura es nulo, el plazo nada lo suspende y se daría la prescripción de la acción del fisco. Bueno, el artículo 1101 dispone que, cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de 10 días a fin de que presenten sus defensas. Aquí está, se dilucida la corrida de vista como medio para que los administrados tomen conocimiento de este sumario que se está instruyendo contra ellos y ofrezcan sus defensas y toda la prueba y acompañen la documental que estuviera en su poder. Digamos, las fuentes del 1094, como ha destacado la doctrina, son el artículo 45 de la Ley de Aduana y el artículo 1044 de las ordenanzas de aduana. Todas estas leyes que se encontraban dispersas previo a la sanción del código, digamos, son las fuentes de este artículo 1094, este artículo 45 de la Ley de Aduanas, que establece como finalidad de lo que irradia, digamos, el artículo, una conducta procesal para el instructor
respecto del encauzamiento del proceso que se inicia en ese acto. Digamos, el artículo 1094, en un entendimiento que vamos a continuar ahora, explica la conducta procesal que debería tener el administrador, pero no determina que cada una de esas medidas que están establecidas en el 1094 deben ser parte del auto de instrucción, debe ser parte de la apertura del sumario. ¿Cuál es la correcta hermenéutica? Un poco la venía explicando, digamos, del análisis semántico. Si hacemos una disección semántica de las palabras que integran el artículo, que como dijimos, y bien señaló Barreira, es importante tener en cuenta cuál fue el tiempo verbal utilizado por el legislador, porque en definitiva refleja el espíritu de la norma, el alma de la ley. Entonces vemos la palabra disponer. La palabra disponer. En su tercera entrada reza, preparar. Preparar. Dijimos que el administrador prepara las medidas. Mientras que prevenir, disponer o hacer algo con alguna finalidad. El sentido semántico del término dispondrá coincide con la inteligencia jurídica en la que el juez administrativo manda a realizar, ciertas medidas con alguna finalidad que no será otra que correr la vista. Es decir, la enunciación de actos previstos en el 1094 del Código Aduanero son a posteriori y no deben encontrarse ya cumplidos. En efecto, la norma establece en preposición que indica el lugar donde está algo, la norma establece que en la resolución, este acto administrativo, esta resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá. Es decir, que la norma señala diversas medidas procesales que pueden acompañar la apertura del sumario, pero la ausencia de alguna de ellas no la deja incompleta, puesto que son actos procesales diferenciables. Digamos, y hasta ahora, de la disección realizada del artículo 1024, encontramos que sí o sí debe tener la determinación de los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción. Vemos que el artículo 1094 del Código Aduanero no establece cómo, en qué orden y cuándo deben ser agregados los elementos mencionados, como así tampoco existe parte alguna del Código Aduanero que refiere a la nulidad del auto de apertura del sumario por el faltante de unos elementos descriptos en el artículo 1094. No hay. Esto la nulidad del auto de apertura por no detentar alguno de estos elementos que vimos y que básicamente la jurisprudencia le ha dado mayor envergadura a la liquidación como un elemento constitutivo de la auto de apertura, no está resaltado por el legislador en el código. Ya dijimos que el Código Aduanero constituye un plexo normativo cuya correcta exégesis, el correcto entendimiento, debe derivar de la interrelación de sus artículos, los que nos llevará a concluir que las medidas que menciona el 1094 son enunciativas para que el juez administrativo las pueda efectivizar durante la sustanciación del sumario, pero no se integran en el auto de apertura. Vemos que vamos a ver una serie de antecedentes jurisprudenciales, digamos, de fallos que han tenido diferentes salidas.
digamos, han concluido analizando cuestiones análogas en torno a la nulidad y a la prescripción de la acción del fisco, han tenido resoluciones, digamos, unas a favor y otras en contra. Acá vamos a ver las sentencias que rechazaron el pedido de nulidad y prescripción. Digamos, el administrado planteaba la nulidad de la autoapertura por X motivo y la justicia le dijo, no, pará, acá no hay nulidad, acá no hay prescripción. En Kimberly Clark, el tribunal fiscal resolvió, yo después la diapositiva se la puedo pasar, así que no me quedo en detalles. Bueno, Kimberly Clark, el tribunal fiscal había resuelto a favor de declarar la nulidad y la prescripción de la autoapertura, y ante la apelación del fisco, la Cámara Contencioso Administrativo, en un fallo de sentencia del año pasado, del 4 de noviembre, la Sala 3 resolvió que cuando la supuesta restricción a la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. Digamos, lo que le dijo la Cámara es, a pesar, vos planteaste la nulidad en sede administrativa porque el auto de instrucción no tuvo un elemento esencial y pretendía la prescripción de la acción del fisco, ¿no? Ahora bien, vos tuviste chance ante este tribunal de ejercer tus defensas. Porque ¿qué es lo que plantean? Quizás acá se me pasó explicar algo en torno a por qué se pretende la nulidad de la autoapertura. Porque que no detente uno de esos requisitos esenciales, como por ejemplo, las partes plantean que puede ser la liquidación a la hora de correr la vista y que yo tome conocimiento para poder ejercer mi defensa, es vulneratorio de mi derecho de defensa, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Entonces dicen, yo no pude ejercer correctamente, hacer uso de mi derecho a plantear todas las pruebas, a hacer en un plazo razonable, tomar conocimiento de que se me estaba imputando una infracción y hacer uso de toda la defensa que tiene a mi alcance. ¿Por qué no pude? Porque cuando se me corrió vista de la instrucción, le faltaban esto y estos requisitos. Pero en realidad plantean que el auto de apertura es el que no detenta estos requisitos por los cuales yo puedo ejercer mis defensas. La nulidad, dice la Cámara en este fallo, la nulidad nunca podrá declararse ante la existencia de una irregularidad subsanable, siempre y cuando no derive en una conculcación del derecho de defensa del interesado, o por otro lado, si éste consiente el acto, tanto en forma expresa como tácita, como dijimos que establecía el artículo 1051. En definitiva, en este fallo, la Cámara le dijo, la nulidad y la prescripción no van. Vos pudiste ejercer tus defensas correctamente ante el tribunal fiscal y en su defecto ante la apelación en Cámara. La Cámara es, digamos, el tribunal de alzada. La Cámara Contencioso Administrativo Federal es el tribunal de alzada del Tribunal Fiscal y de los juzgados de primera instancia en el Contencioso Administrativo Federal, ¿no? En otra causa, Federal Express, la Cámara, de un fallo del 2019, la Cámara, por un lado, consideró que las actoras no plantearon en sede administrativa la nulidad, por eso la importancia
que decíamos de plantear este incidente de nulidad, ni bien constatamos que en la instrucción del sumario habría algún requisito esencial que no se esté cumpliendo y que es vulneratorio de nuestros derechos. Es importante plantearlo ante el servicio aduanero en primera medida, posteriormente ante el Tribunal Fiscal y seguidamente ante la Cámara. Entonces, considero que en materia de nulidades prima un criterio de interpretación restrictiva y solo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable. La nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma, dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de la causa. Ahora vamos a ver, en contraposición a estas sentencias que rechazaron los planteos de nulidad, vamos a ver sentencias que tomaron esta pretensión de los administrados que planteaban la nulidad y dijeron, tienen razón, acá se vulneraron derechos, se vulneraron garantías, esta persona o esta empresa no pudo hacer ejercicio de su derecho de defensa correctamente, por lo cual hay un agravio constitucional al derecho de defensa, este acto es nulo, subsiguientemente no interrumpe el plazo de la prescripción, por lo tanto, prescribió la acción del fisco. Se extinguió la acción del fisco en procura de una pena de multa o la percepción de los tributos. Acá vamos a ver un fallo Isamar del 2017, donde la Sala 4 encuentra que el acto de instrucción sumarial resulta nulo y por lo tanto se encuentra prescripta la acción del fisco de la aduana para imponer penas y percibir tributos, pues no solo fue dictado cuando ya habían transcurrido más de 5 años de los hechos, digamos, pasó el plazo de 5 años entre que se constató, digamos, se produjo el hecho grabado y el administrador, el juez administrativo, digamos, dispuso el auto de apertura. Entonces, vemos que la Cámara encuentra que por el transcurso de ese plazo se produjo la vulneración del derecho de defensa, el contribuyente ya no estaba en condiciones de producir la prueba que hacía su derecho, porque habían transcurrido más de 9 años desde el hecho y el plazo de conservación de la documentación para acreditar, en este caso, era una importación temporal. El auto surge con claridad el incumplimiento a lo previsto por la norma y el consiguiente perjuicio ocasionado a la actora. Y vemos, si quieren, vemos esta línea de tiempo donde se explica, digamos, cuándo se dio la destinación de importación temporal, en 1999, el auto de apertura se dictó en el 21 del 10 del 2004, cuando ya habían transcurrido más de 5 años desde los hechos. Dice la Cámara acá, yo entiendo que debería haber expuesto que el plazo empezó en su defecto el 1 de enero, por lo que vimos antes, el 1 de enero del 2000, por lo tanto, aquí, no sé, no diciendo con la Cámara en este caso, pues no se habría dado el caso de 5 años. Una vez que se cumplieron las medidas así ordenadas y se reunieron los requisitos fundamentales para el normal desarrollo del procedimiento, la actora ya no está en condiciones de producir pruebas que hacía su derecho. Claro, agravio constitucional. Juan, discúlpame que te interrumpo un minuto. Se te está escuchando con alguna dificultad. Yo no sé si es que moviste algo del micrófono o... A ver. Ahí bien, ahí bien. ¿Ahí bien? Puede ser que lo haya tocado el cable. Gracias. Gracias. No, dale, discúlpame vos. Vemos el último fallo que hizo lugar al pedido de los actores a la nulidad
y a la prescripción de la acción del fisco. El fallo es denso y fue dictado por la Sala 3, es un expediente del 2009, pero la resolución fue del 2020. El tribunal fiscal, digamos, anterior a la Cámara, entendió que el servicio aduanero decide correr vista, digamos, casi 5 años después de la apertura del sumario y al límite, dice, nuevamente, de que se venciera el plazo prescriptivo de la acción para imponer penas. De esta manera, se evidencia palmariamente que la especie del auto de apertura del sumario ha sido dictado al solo efecto de interrumpir, dice la Cámara, dice el tribunal, al solo efecto de interrumpir el curso del término de la prescripción. Digamos que la Cámara entendió, el tribunal entendió que como el auto fue dictado al solo efecto de interrumpir el curso de la prescripción y no tuvo esa finalidad y ese objeto de iniciar la instrucción del sumario para dilucidar y encontrar responsables a la fine, sino que fue dictado al solo efecto de interrumpir el curso de prescripción, entendió que el auto era nulo, el auto de instrucción era nulo, y por lo tanto estaba prescripta la acción del fisco. Vemos que dice la Sala 3, ante la apelación del fisco, ratifica lo expuesto por el Tribunal Fiscal y se explaya acerca de la interpretación que esa sala le ha asignado al 1094, al artículo 1094, y sobre todo a la importancia del inciso D de esta liquidación que se debería debería completar el auto de instrucción. Ellos entienden eso. Como regla general, disponer la liquidación de los tributos al momento de abrir el sumario reviste una importancia fundamental, dado que y evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente vista al particular, lo que no se garantiza, digamos, no se garantizaría el derecho de defensa en juicio, lo que no se garantiza, como en el caso cuando la vista de la liquidación se corrió 10 años después de realizado el hecho grabado. En el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas. Por tal razón, la realización de la liquidación tributaria correspondiente no se trataba de una formalidad carente de sentido sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento aduanero. Esto es lo que explicita la sala, la cual declara nulo y prescripto el auto de instrucción. Ahora bien, nosotros queremos ceñirnos al entendimiento que encontramos adecuado para la cuestión. Y es dable hacer mención a la causa aseguradora de créditos y garantías, donde la Sala 5, en realidad, lo que yo particularmente encuentro adecuado en el entendimiento del artículo 1094, lo encontramos en un voto en disidencia de uno de los vocales de la Sala 5. La Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo está dividida en 5 salas, cada sala tiene 3 vocales, alguna tiene algún vocal vacante, y uno de los votos en disidencia explicó que el auto de apertura contenía los requisitos esenciales requeridos en el 1094. ¿Cuáles son esos requisitos esenciales? Dice el vocal Jorge Alemani. En él
se había identificado la operación de importación temporal objeto de la controversia, despacho que ya se encontraba agregado a esas actuaciones, y se habían precisado los hechos constitutivos de la infracción imputada a la importadora. De acá es lo que decíamos nosotros, que al disponer la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción. Ese es el elemento esencial de la autoapertura. Digamos, determinará los hechos. Ahí el legislador dijo, el juez administrativo debe determinar los hechos en el auto de instrucción y luego disponer el resto de las medidas que considere necesarias para dilucidar si hubo infracción y quiénes son los responsables. Además, en el mismo acto dice, en el mismo acto se habían ordenado la realización de actos tendientes a la verificación y clasificación de la mercadería. Digamos, en el auto de instrucción no contenía la liquidación, no contenía la valoración, pero sí se había descrito cuál era el hecho que se le estaba reprochando en particular y se había ordenado que se dé un informe a las áreas sustantivas pertinentes de la clasificación de la mercadería y la posterior liquidación del tributo que pudieran corresponder. Entonces, dice el citado vocal, con base en la autoapertura del sumario, no contiene la liquidación de la multa y los tributos. Digamos, que encontrar que este es un elemento esencial que hace constitutivo a la autoapertura para suspender los efectos del fisco o interrumpir la acción del fisco, implicaría un excesivo rigor formal. Encontrar que este elemento de la liquidación en la autoapertura es constitutivo, digamos, importaría un excesivo rigor formal, sancionándolo además con nulidad que debe tener una mirada restrictiva, porque el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. Eso está establecido en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Conclusiones, digamos, para sintetizar lo que se observa de los tribunales, porque como vimos en los dos fallos que dieron la nulidad, no dicen, che, el plazo de 5 años se cumplió, acá se vulneró el derecho de defensa, durante el plazo de 5 años no se interrumpió, no se suspendió la acción del fisco, y durante ese plazo de 5 años se dio la prescripción. Lo que vemos, y que es una realidad, es una desaveniencia con los plazos que el Código Aduanero establece por considerar los tiempos del sumario aduanero irrazonables y vulneratorios de garantía de los administrados. Y lo que se debería plantear, entiendo que si se da este desacuerdo con los plazos del código, es una reforma del propio código en cuanto a minorar esos intervalos de la instrucción del sumario, digamos. A partir de ahí, y configurado un nuevo esquema procedimental, resolver en torno a las nuevas pautas normativas. Pero lo que entiendo que no se puede hacer, que muchas veces los tribunales hacen, es crear pretorianamente, digamos, a partir de una interpretación esquiva de lo que, como vimos, determina a ciencia cierta el artículo 24, y decir, bueno, se dio al límite, la instrucción del sumario se dio al límite, en realidad se dio al solo efecto de interrumpir el plazo de prescripción, por ende se vulneró el derecho de defensa y por ende, nada, hay que sancionarlo de nulidad y prescripción de la acción del fisco. La verdad que no lo encontramos. Que se haya dado el plazo de prescripción en muchos fallos porque se cumplieron los 5 años y el fisco no hizo nada, no se encuentra mucho. Sí se da esta interpretación de que la litigación es esencial, la debería haber contenido en la autoapertura, pero bueno, acá lo que entiendo es que si el devenir del procedimiento aduanero fue llevando a estos usos de que el servicio aduanero, quizás por un cúmulo de causas, por la gran cantidad de procedimientos infraccionales que se inician
haya llevado a que aperturen el sumario sobre el límite del plazo de prescripción fue porque la normativa que rige la materia lo permitió. Digamos, la administración tiene un deber de legalidad en sus actos. Debería cumplir sí o sí con lo que impone la normativa. Entonces, para trazar un punto medio, creo que, y atendiendo a las realidades que se dan por estas épocas, donde la tecnología ha avanzado mucho, se tendría que tener en cuenta, digamos, estos avances tecnológicos, la digitalización de los expedientes y procedimientos en los que intervienen los operadores del comercio exterior ante el servicio aduanero, y se debería modernizar, adecuar y reconstruir la normativa del Código Aduanero en función de la realidad actual de los procesos. Digamos, está bien, estamos todos en desacuerdo que el plazo de 5 años es mucho. El auto de apertura con su sola, digamos, con su sola resolución al límite del plazo de prescripción no está bien, digamos, no está bien porque se dan casos como los que describimos, que casi en 10 años recién ahí se le corrió vista al administrado, al sindicato como responsable para que tome conocimiento de que se estaba labrando una infracción, un sumario, digamos. Entonces, se debería reajustar la normativa a estas nuevas tecnologías y a la digitalización, sobre todo de los expedientes administrativos, que da mayor celeridad al traspaso de un expediente de un área a otra, ¿no? Independientemente de lo que hoy establece el código, que es lo que describe. Bueno. Yo quiero agregar una cosa, que es que respecto a lo que vos decías, a ver, nos guste o no nos guste, ¿sí? 4 años y 364 días no está prescripto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está casi prescripto, pero no está prescripto. Por un lado. Nos podemos quejar de la administración, cómo trabaja, sí, pero no podemos decir que el expediente está prescrito. Si no se cumplió el plazo, no está. Creo que el punto fundamental cuando analizamos, ¿sí?, lo que es la corrida de vista, es que con la corrida de vista uno sabe de qué lo están acusando. ¿Sí? ¿Me siguen en esto? Uno sabe cuál es la infracción que le están endilgando a usted. ¿Sí? En ese caso, ese acto que comunica de qué se lo está acusando y qué elementos hay, ¿sí?, es fundamental. Es fundamental porque con esa corrida de vista, usted puede ejercer correctamente su derecho de defensa. Hay una deformación profesional, creo yo, o no, algunos consideran que no, pero sí, yo creo que la hay, de querer forzar lo que es la búsqueda de que se me prescriba la acción de lo que es la defensa de mis derechos. ¿Ok? Una cosa es que yo plantee la nulidad porque se me lesiona a mí un derecho y me afecta mi derecho de defensa. Eso es válido. Y otra muy distinta es que yo plantee la nulidad para que se le prescriba la acción al fisco. Son dos situaciones diferentes. ¿Está bien? Para hablar de procedimientos aduaneros, en sentido teórico y práctico y de una manera lógica, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esto. Por otro lado, me parece que es fundamental detenernos en que el 1050 del Código Aduanero dice: si no se afecta la finalidad, entonces no habrá nulidad. Es decir, la sola corrida de una vista en la cual se explica cuánto es lo que se debe de tributos, ¿podría afectar ese derecho? Si no, hay 1000 posturas sobre el tema. Hay jueces que piensan una cosa y jueces que piensan otra. El punto, a los efectos prácticos, es que nosotros veamos y podamos explicar cómo se afectó nuestro derecho de defensa, de qué no nos pudimos defender.
porque solamente cuando no me pueda defender y si afecta el derecho de defensa, conforme el 1050, que habla el Código Aduanero, lo explica clarito, solo en ese caso procederá la nulidad, si no, será subsanable el defecto que tenga la corrida de vista. Entonces, es importante detenerse en ese punto. Dicho esto, quiero que se entienda que el auto de la corrida de vista es creo yo que es el momento más importante que hace el sumario administrativo por infracciones aduaneras. ¿Por qué? Porque es la posibilidad, ahí es donde surge de qué me tengo que defender. ¿Sí? Entonces, lo de la prescripción, que van a haber dos prescripciones, 934 y 803, que empiezan a correr a partir del 1 de enero del año siguiente al que ocurrió el hecho, llamémosle. En los dos casos, 804, 935. Y luego tenemos la interrupción y la suspensión. Interrupción, empiezo el conteo de los 5 años de nuevo. Suspensión, durante este plazo está suspendido, dejo de contar y cuando se reanude el plazo, sigo contando. ¿Sí? Luego, cuando se interrumpe y cuando se suspende, son varios supuestos, están explicados en los artículos que le siguen. ¿Sí? Lo que es materia de prescripción de tributos se va a regir supletoriamente por las normas del Código Civil, Ley 340, teóricamente dice eso, artículo 808 del Código Aduanero. En realidad, después de la Ley 26994, se deroga el Código Civil Viejo, Ley 340, ¿sí? Y está el Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por Ley 26994, que rige a partir de agosto del año 2015 en Argentina. Y el artículo 6 de ese código, de esa Ley 26994, establece que cada vez que se haga referencia en algún código al Código Civil, se va a entender remitido al Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el Código Aduanero en el 82, regía el Código Civil, no el Código Civil y Comercial de la Nación, que es el que está hoy vigente. ¿Sí? Esto no está en el 934. ¿Por qué? Al ser materia infraccional y naturaleza penal, ¿sí? Va a ir todo mucho más de oficio que con las cuestiones que tienen que ver con los tributos, que exigen las reglas de las obligaciones civiles, ¿sí? Bueno, dicho en este marco y en este panorama, con estos detalles asentados, ¿no? Vamos a abrir a preguntas, si es que hay dudas. Bueno, muchas gracias. A ver, en el chat no hay, no sé si alguno quiere hacer su intervención a través del micrófono. No hay ningún problema. Si alguno quiere plantear alguna conclusión o algún comentario o alguna duda que no le haya quedado claro de alguno de los puntos que se expusieron. Yo, por mi parte, una cuestión que me surgió esto un poco de la parte final que comentó Juan, se planteó este tema de la prescripción y demás, y de cómo se podrían mejorar todo el tema del proceso, ¿no? De los procedimientos y demás. Y bueno, ahí Juan con mucho criterio comentó sobre el tema de la informatización y de algunos procedimientos que están teniendo lugar en varias dependencias de la administración pública. Yo quería saber un poco cuáles son sus conclusiones o sus pensamientos sobre si esto se está implementando, cuánto tiempo llevará en Argentina, porque siempre en Argentina a veces uno ve que en otros países las cosas funcionan un poco más, se dinamizan un poco más, y en Argentina quizás tarda un poco más en llegar, llega, pero bueno, quiero conocer un poco sus comentarios. Muchas veces uno ve en el sumario que manda, está lleno de nota, en el cual una área se lo manda otra área se lo manda otra área, y generalmente iba por bolsín. El bolsín es, básicamente, es el expediente papel que hace la remisión y tarda en llegar hasta que se le da entrada, y con los problemas que tenemos en aduana de que no hay tanto personal, a veces se suele demorar.
Obviamente la mejora es sustancial. El sistema electrónico es mucho mejor porque haciendo solamente, apretando un botón, ya el expediente viajó automáticamente y ya lo puede ver la otra persona. Tenemos lo que se llama GDE en aduana ahora, ¿sí? Y después en el tribunal fiscal tenemos el TAD, que es el trámite a distancia. Sí. Se está informatizando todos los procedimientos. Lo mismo también está ocurriendo en el Poder Judicial, que tiene un sistema que se llama Lex 100, ¿sí? Y hace un poco más ágil todo esto. Tiene, a mi manera de ver, muchos pros y algunas pequeñas contras, ¿sí? Pero sin duda alguna, en lo que hace a la velocidad, siempre y cuando, obviamente, depende en última instancia del instructor que tiene el sumario a cargo. Si yo tengo 1000 sumarios, por más que me pongan el sistema electrónico, por más que me den 1000 herramientas que me ayuden, si tengo 1000 sumarios, tengo que sentarme con cada uno de los sumarios a entender qué pasó, a ver qué es lo que corresponde hacer, si hay que absolver o si hay que condenar en una infracción, supongo, ¿no? Estamos hablando de eso. Entonces, no alcanza solo con el sistema electrónico, ¿sí? Alcanza con más personal y con sistema electrónico, creo yo. Y con algunas herramientas más también. Además, el sistema electrónico tiene que ser ágil, tiene que ser un buen sistema electrónico. En eso tengo mis reparos. No creo que los sistemas electrónicos sean tan ágiles ni tan amigables al usuario como deberían serlo. Por lo menos no el TAD y el GDE. Después el del Lex 100, el que usa el Poder Judicial, la verdad que es bastante bueno. En cambio, estos son un poco más, llamémosle, rústicos. Sí, y además, hoy que todavía quedan, o todavía, bueno, la mayoría de los expedientes son en papel, la digitalización se da a mano, digamos, vos tenés que escanear los expedientes. Entonces, eso también es un trabajo que dilata cualquier procedimiento. Si vos tuvieses desde el inicio, como se puede llegar a dar hoy por hoy, una actuación administrativa digitalizada de entrada, digamos, claramente ahí ya se agiliza y se tornan todos los trámites más rápidos. El tema del GDE, que es un sistema que lo tiene toda la administración pública y que interrelaciona y comunica a todos los órganos del Estado, y eso está bueno porque con un clic uno puede mandar un expediente del Ministerio de Economía al Ministerio de Justicia a Jefatura de Gabinete, y eso dinamiza, y además va marcando el GDE, va marcando todos los intervinientes, desde los jerárquicos hasta los administrativos que tomaron intervención en el expediente, y eso para el administrado es, es sustancial, porque a la hora de tomar vista un expediente se ve todo, no queda nada, no se puede tachar, no se puede sacar una hoja, no se puede arrancar un papel, ¿no? Claro, claro. Creo que por ese lado es positivo. Después, como dice Pablo, en otro sentido no tanto, porque para muchas actuaciones hay que pedir autorizaciones, hay que mandar el expediente a las áreas de los superiores, y ahí también se dilatan los procesos. Pero bueno, claro, seguro. Es positivo. Seguro, seguro. Bueno, no sé si la audiencia tiene alguna consulta o algún comentario más final, como para ir cerrando entonces la charla. Yo, bueno, nuevamente en nombre del ICA les agradezco a los expositores que nos brindaron estos conocimientos que son de trascendencia, ¿no? Para todo el ámbito aduanero, y que muchas veces son complejos de entender desde la norma. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias, y les agradezco también a todos los que han participado de la misma, ¿sí? Muchas gracias nuevamente. No, gracias Ahí hay algunas felicitaciones de Fabián, o Fabiana, no sé, perdón. Excelente exposición, ahí está diciendo. Bueno, muchas gracias, Fabiana, y gracias, Dayana.
A ustedes, muchas gracias. Lo que necesiten, estamos a disposición del Instituto de Capacitación Aduanera y también de sus alumnos, por supuesto. Cómo no, muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, será en otra oportunidad entonces. Muchas gracias, hasta luego, adiós. Nos vemos, hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao.